Vamos a orar. Soberano Señor, gracias por esta palabra tuya que ha de ser expuesta. Es tu palabra, Señor, revélalo a cada uno de nosotros. Permítenos así entender tu voluntad y saber por qué ocurren muchas cosas en nuestra vida, Padre Santo. Manifiéstate en cada uno de nosotros. Háblanos, Padre, háblanos. Y talla en nuestros corazones tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llamamos a este estudio, Dios cierra una puerta. A veces el ser humano no sabe cómo enfrentar algunas situaciones. Incluso cuando se enfrenta a estas mismas situaciones, empieza a preguntarse por qué me están pasando estas cosas. Y empiezan a pensar, antes era así, yo estaba así. Aunque el predicador en Eclesiastés dice que nunca digas antes fue mejor que ahora, porque no estarás pensando con sabiduría. Y tenemos nosotros que discernir qué es lo que nos está dando Dios al frente para poder seguir adelante en medio de lo que estamos viviendo. Dios cierra puertas, pero tiene razones para cerrar puertas, pero nosotros debemos de tener la sabiduría ya con el estudio de la palabra, las razones por las que éstas pudieron haber sido cerradas. Porque cuando Dios cierra una puerta es porque Él quiere que nosotros meditemos en algo con la finalidad de que nosotros pensemos qué es lo que hizo que se cierre esa puerta. Y esta es la historia de que nosotros tenemos aquí a nuestro frente. Les voy a pedir que también abran sus Biblias en Hechos capítulo 7. En su debido momento yo les voy a decir que vean unos versículos y tengan los dos pasajes a la mano, porque lo vamos a utilizar. Al final vamos a utilizar este último primer pasaje, pero vamos a utilizar el pasaje del capítulo 7 para ver cómo se vio esta situación de Moisés en un tiempo diferente al momento en que esto ocurrió, que es el que narra el Éxodo. Según lo que tenemos aquí en el libro de Éxodo, Israel estuvo esclavizado por 430 años. Eso es lo que se dice a través de la historia y en algunas partes de la Biblia se menciona. Todo parece indicar que desde que llegaron los israelitas al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, pues empezaron a sentir como que no eran del todo bienvenidos. Y aunque estaba José en una posición muy elevada, los hermanos de José tenían miedo de José. Por eso es que encontramos al final del Génesis, cuando ya había muerto Jacob, ellos hasta le dicen, nuestro padre, tu padre dijo esto de que cuides de nosotros, de que no te vayas a ensañar con nosotros porque sabemos que te debemos mucho. Tenían miedo, claro que tenían miedo. Y entonces José le dijo que no se preocupen porque no estaba en su corazón los deseos de la venganza. Pero ellos mismos seguramente que vivieron toda su vida y lo transmitieron a sus hijos. Y en los primeros 400 años tal vez tuvieron un tipo de vida que no habían tenido antes. Ellos eran pastores y de repente se volvieron constructores y empezaron a vivir de la construcción en Egipto. Construyeron varias ciudades. Pero todo parece indicar, según la erudición bíblica, de que los últimos 30 años ellos no solamente fueron constructores, sino también fueron explotados. Se les puso cargas más duras y esta aumentó cuando ya apareció Moisés. Y también es posible que hasta se les haya empezado a golpear. Tal vez los maltrataban de palabra, los empujaban, les ponían cargas pesadas, ¿verdad? Cargas difíciles, pero no se estilaba mucho lo que es el golpe en la cuestión de la... Se estilaba lo que es el llamarle la atención al que había sido esclavo. Pero puede ser que al final, en los últimos 30 años, sí se hayan dado esos golpes. Por eso ocurre este incidente que aquí está. Estaban en ese momento.
Entonces, empieza el libro de Éxodo con que surge un nuevo faraón que no conoce a José. En algunas ocasiones he explicado por qué José llegó hasta Faraón, desde la cárcel hasta Faraón. Y cuando estudiamos la historia nos damos cuenta que los Ixos habían tomado la nación de Egipto bajo su mando. Entonces ellos eran los que mandaban. Y para ellos no había ningún problema que fuera una persona de otra raza, otra nación, la que estuviera cerca de Faraón. Eran los Ixos. Pero que como forma parte de la historia de Egipto, y en Egipto, en el egipcio, rey es Faraón. Faraón significa rey o gobernante. Son las palabras que significa, entonces le llaman Faraón. Porque un faraón de origen egipcio no hubiera aceptado a José. Todos vemos el plan de Dios dentro de todo esto. Tenía que estar gobernando gente que venían de otra nación para que José pudiera llegar hasta donde llegó y así mantener al pueblo que por el hambre podría haber estado a punto de morir o morir. Y dadas las circunstancias en que ellos vivían, eran nómadas y llegan a Egipto y allí se establecen. Entonces, ¿qué pasa? Que los egipcios recobran lo que es el poder en su propia nación. Todo parece indicar que hay una revuelta. La historia puede decírnoslo de diferentes maneras. Cuando estudiamos un poco una parte de la historia que se llama Egiptología, un tratado acerca de los egipcios. Se levanta el pueblo egipcio, logra dominar y entonces sube un faraón. La palabra que le dice no conoce a José también significa, es la misma palabra que se dice cuando Adán conoció a su mujer, que Isaac conoció a Sara, etcétera. A Rebeca, perdón, conoció a Rebeca. Sí, es Sara. Rebeca es con Jacob. A Sara. Es la misma palabra que se utiliza aquí, no lo conocía, es decir, no lo aceptaba. Porque esa era la naturaleza del egipcio, no aceptar extranjeros en posiciones de gobierno. Esa era la naturaleza del egipcio. Ellos eran lo que hoy llamaríamos racistas, eran, no sé, elitistas, eran, eso, ¿verdad? Los de la high no se mezclan con los de la low. Sí, no, eran de esos. Entonces, no solamente no conocía a José, sino que resulta que aquí es donde se presenta una situación muy interesante entre lo que es la nación de Israel y lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel son los descendientes directos de los hijos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob. Pero resulta que cuando llegan a Egipto hay egipcios que se les unen. Ellos empiezan a vivir y hasta a darse en casamiento con los egipcios o las egipcias, porque también eran bonitas y también las veían y ellas los aceptaban y empezaron con José. José era hebreo y sin embargo su esposa no lo era. Eso quiere decir que Efraín y Manasés no eran del todo hebreos. Entonces, pero las familias de esas personas, no lo dice la Biblia, tampoco lo dice la historia, pero especulemos un poquito. La familia de la esposa de José pudo haberse unido al pueblo hebreo. Y se unió al pueblo hebreo que llegó un momento en que se mezcló con ellos y como que desapareció. Pero la descendencia no era de origen hebreo. Llegó a ser hebreo por unirse a los hebreos. Esa es la nación de Israel. El pueblo de Israel son los descendientes directos de Jacob. La nación de Israel incluye a aquellas personas que se unieron. Naturalmente, cuando sale Israel de Egipto, como podemos ver aquí adelante, no solamente sale el pueblo, la descendencia de Jacob, con sus 12 hijos, sino todos aquellos que se habían unido. Por lo tanto, el temor de Faraón tenía sentido. No era algo porque, me caen mal, les voy a poner la situación dura. Se lo puso a todos los que estaban mezclados con los hebreos. Entonces,
Cuando salen, no salen nada más ellos, salen también todos aquellos que se les habían unido. Por eso no fue difícil aquel momento cuando decidieron adorar un toro, que en realidad no era un toro cualquiera, era el dios de la muerte. Se llama, para los egipcios, era el buey Apis, que era una deidad egipcia. Y decían que ese era su Dios. Y Moisés allí se molestó tanto que tiró las tablas del pacto que acababa de hacer con Dios a nombre del pueblo. Todo eso es lo que llega a ocurrir y estoy tratando de mostrar cuál es la razón por la que el faraón, que esos últimos 30 años que vivieron los hebreos, ¿verdad? Todos los que estaban allí bajo la esclavitud del faraón, bajo la esclavitud de Egipto. Pero mire, el faraón no solamente les puso esas cargas, sino había un plan demoníaco en su mente. Y este plan demoníaco era con la finalidad de destruir al pueblo de Dios. Y él empieza a decir y da un edicto instituye en las parteras un edicto, un genocidio. El genocidio es cuando se mata, cuando no tienen posibilidad de defensa las personas. Si aquí entra alguien y empieza a darle a todos y empezamos a morir un montón, están cometiendo un genocidio. Y ese genocidio por la cantidad de gente. Entonces, la idea de Faraón era eso, un genocidio, porque vamos a eliminar a todos los niños varones de los hebreos. Y esa era la idea. Y claro, nosotros podemos leer que las mismas hebreas se excusan diciendo que como las mujeres hebreas eran fuertes, daban luz antes de que ellas llegaran. Puede ser hecho, creemos que es cierto porque está en la Biblia. Entonces estas mujeres fueron bendecidas porque Dios bendice a los que protegen a sus pueblos. Era la promesa dada a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. El que te bendijere, yo lo bendeciré. Y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Esa era la promesa de Dios a Abraham. Nosotros vemos que allí hay una mente demoníaca por parte de Faraón, acabar con el pueblo de Israel. ¿Por qué es demoníaca? Porque desde el principio de la creación, Satanás ha tratado de acabar con todo lo que es la creación de Dios. Por eso existe el pecado y por eso ocurre lo del jardín del Edén. Y siempre Satanás trató de tergiversar la creación de Dios. Luego los nefilim. Luego del diluvio vuelven a haber gigantes, o sea, nefilim. Que David más adelante, como ustedes podrán ver cuando lean los libros históricos, tiene que utilizar a sus valientes para acabar con los gigantes. Pero ellos no tenían la capacidad de reproducirse, aunque se dice descendientes de los gigantes. No está diciendo que era que se reproducían ellos, entre ellos, sino que había una razón por la que estaban existiendo. En la escatología bíblica se dice que eran los ángeles que volvieron a la tierra. Y ante esa segunda vez que ocurrió eso, Dios los encerró en un abismo. Todo eso es escatología de fuentes extrabíblicas. Y se dice que todos aquellos ángeles o hijos de Dios que se habían mezclado con mujeres o que podían mezclarse con mujeres o que decidían hacerlo, fueron encerrados también en el abismo que se va a destapar cuando haya que meter a Satanás. Ahí, según nos dice Apocalipsis. Pues bien, por eso es que decimos que es una mentalidad satánica cuando se trata de acabar con un pueblo, con una raza. Cuando se trata de acabar con una tribu, como pasa el día de hoy en algunos lugares del África o en algunos lugares de nuestra Sudamérica, hay tribus. Cuando se trató de acabar, ahora se les protege más. Pero cuando se les trató de acabar, estaban cometiendo un genocidio, porque acababan con esa tribu. Pues miren, cuando vemos a Herodes diciendo, maten a todos los niños menores de 2 años, él está siguiendo la misma mentalidad que tenía Faraón, la misma mentalidad satánica, porque la idea es destruir la obra de Dios, es destruir la obra de Dios.
Entonces, cada vez que se piensa en destruir al ser humano, ya sea por comentarios, por chismes o por lo que sea, ya sea de cada vez que se quiere destruir al ser humano en sus emociones, físicamente o hasta en su espiritualidad, es una mentalidad demoníaca. Por eso dice Pablo que esas personas no van a entrar al reino de los cielos, a menos que se arrepientan naturalmente, que se arrepientan y cambien completamente. Y esa puede ser una de las razones que voy a ver más adelante, por la cual se cierran puertas. Entonces, Herodes, cuando dijo eso, quería destruir la posibilidad de que haya nacido el Mesías, según lo que le habían dicho los sabios que vinieron de Oriente y lo que él confirmó con los eruditos de Israel que estaban cerca de él. Y hasta le dijo dónde. Por eso él fue directamente a Belén para tratar de destruirlo. Esas son mentalidades demoníacas. Pues aquí nosotros vemos que esa es la manera que cierta gente sobre la faz de la tierra utiliza para eliminar a aquellos que le estorban. A veces no se meten con los adultos porque los adultos pueden defenderse, pero vamos a atacar a sus hijos, vamos a atacar a los niños, vamos a atacar a estos. ¿Y qué es lo que suelen hacer el día de hoy cuando quieren erradicar a esta gente? Que no suba tanta gente porque nos van a quitar en donde estamos. Cuando vemos en ciertas cosas en los países dictatoriales, dicen, vamos a matar a esta gente porque si ellos ganan, me van a quitar a mí y me van a matar a mí. Entre él y yo, pues yo soy el que vive. Y ahorita que tengo la fuerza, lo voy a acabar. Y lo hacen. ¿Sí? Esas son mentalidades demoníacas. Cada vez que hay en la mente de un ser humano el hecho de hacer a un lado a alguien, quitarlo de donde está, porque puede representar una amenaza para lo que yo creo, para lo que yo siento. Si no es de Dios, y si es de Dios, Dios se encarga de quitarlo. Pero si no es de Dios, Dios te puede quitar a ti. Y vamos a ver más de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el día de hoy? Aquellos a quienes se quiere exterminar muchas veces dice, ¿qué dice Satanás a estas mentes? Dale bajos niveles educativos, desanímalos para estudiar de manera que cuando lleguen a tercer grado estén buscando un trabajo para ayudar a sus familias y abandonen sus estudios. Esa es una mentalidad demoníaca. Dales comida chatarra o solo comida procesada para tenerlos desnutridos y no rindan en el estudio. Etiquétalos como un resultado de su desnutrición y como no pueden rendir en el estudio, los etiquetas de flojos o de haraganes. Allí en México los etiquetaron como ninis, ni estudian ni trabajan. Así los etiquetaron en México, de verdad, y eso es horrible. Y no se da cuenta la gente, porque la iglesia tampoco lo está predicando y debe de hacerlo, de que están tratando de evitar que esa juventud, esa generación suba, porque les va a quitar el lugar a los hijos de esas personas que hoy están en el poder. Y todo eso es una mentalidad demoníaca. De manera que si nosotros no les decimos, ustedes están siguiendo una mentalidad demoníaca cuando se alimentan de chatarra, cuando no cuidan su salud, cuando no buscan a Dios, cuando hacen cosas para acabar con el prójimo, aunque sea emocionalmente, son mentalidades demoníacas. Entonces, dales comida chatarra. Luego dice, no les pagues bien o no les permitas conseguir buenos empleos a sus padres para que no puedan llevar el sustento adecuado a sus hogares. Y si no puedes, pues haz que trabajen ambos padres de manera que tengan poco tiempo para los hijos y haya familias disfuncionales, empujando a los hijos a delinquir o a las hijas a practicar el sexo libre y sin cuidado desde adolescentes. Y el ser humano ha funcionado muchas veces, las sociedades que tratan de ayudar a la gente y hasta la iglesia, a veces ha funcionado como bombero. Es decir, hasta que está el incendio, entonces vamos a ver cómo lo apagamos.
Pero la iglesia no está para funcionar como bomberos, ni las autoridades deben de funcionar como bomberos, sino deben de ser previsoras de todas esas cosas. Hoy se tiene que el embarazo adolescente es de tanto porcentaje, hay que luchar contra eso. Formamos una nueva organización. ¿Sí? ¿Sabe por qué se forman las organizaciones? Esas organizaciones que vemos allí, como Green Pass, que para cuidar el medio ambiente, como estas organizaciones Against Abort, organizaciones contra el aborto. ¿Sabe por qué se forman? Porque estamos muy quietos, porque la iglesia está muy quieta. Y luego nos preguntamos por qué está cerrada esta puerta. Dales comida y trátalos como flojos. No les pagues bien, de manera que tengan que trabajar ellos. Y además que no tengan tiempo para sus hijos. De esa manera pueden crecer. Dice, llena de policías la comunidad, pero malos, que maten a los que delinquen por necesidad. No hacen ninguna discriminación de la razón por la que están delinquiendo muchas veces. Y a veces es la misma sociedad la que al no proveerles los elementos necesarios para que puedan salir adelante, tratan de conseguirlos y le echa a su manera y le echa la culpa a esta misma persona, es que esto y que lo otro. Puede ser que tengan razón, pero eso tiene un origen. Naturalmente el pecado, vamos a decir, ok, pero tiene un origen más cercano para esas personas. Tal vez los que no tuvieron oportunidad fueron los abuelos. Por lo tanto, no le dieron a los hijos. Ya los nietos no lo tienen y resulta que los nietos tienen que delinquir para poder sobrevivir. Y la sociedad, en vez de ayudarlos, y hay que ayudarlos de una manera generacional, ir regresando. Nehemías, cuando hace la oración delante de Dios, dice, nosotros tenemos la culpa de todo lo que nos está pasando. Perdona a mis antepasados, a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos. Lo estoy desglosando, así a todos, perdona a los que han pecado en contra de ti. Y aquí perdóname a mí. Hay una oración así como la de Jeremías. Son oraciones que el ser humano tiene que hacer cuando ha caído en ese tipo de circunstancias. Porque puede ser que estemos viviendo las consecuencias de una falta de educación. Por eso, cuando se habla del ciclo de violencia, el ciclo de violencia se puede romper cuando llegas otra vez al estado en que vas a hacer la violencia. Alguien tiene que estar allí para hacerte salir, romper el ciclo. Y en vez de seguir el ciclo, te sales de él, lo sacas de él. Se necesita de alguien más. No se puede romper un ciclo de violencia nomás porque yo lo deseo. No se puede. Está debidamente comprobado. Entonces, teniendo todas estas cosas, también dice, desarrolla ciertos derechos humanos. Miren, los derechos humanos, si la iglesia estuviera haciendo lo que debe de hacer, no necesitaríamos de derechos humanos. Porque todo lo que te dicen derechos humanos se envuelve en una sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces caen todos los derechos humanos. Porque al amar al prójimo como a uno mismo, nos lleva a una mejor convivencia y nos lleva a no invadir a la libertad de aquel otro. Pero ahora, como decía el presidente Bukele, aunque está dicho desde antes, tienen más derechos los que están en la cárcel que los que están en la calle. Y me encanta cuando él dice, ¿dónde estaban ustedes, representantes de derechos humanos, cuando estos asesinos mataban a esta familia? Y ahora que los tenemos en la cárcel, ustedes están protestando, pobrecitos, que porque no les damos pollo para comer, cuando el salvadoreño medio no tiene ni siquiera para las tortillas. Y estamos luchando por eso. Y tiene razón, porque los derechos humanos se han inclinado hacia el mal antes que hacia el bien, diciendo que hacen un bien.
Y allí se cumple lo que dice Isaías en el capítulo 5. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es lo que está pasando. Pero dicen que desarrolla ciertos derechos humanos con los que, de manera que les den oportunidades abiertas a los medios masivos de difusión, a la televisión, al internet, a los cines, a todo, para que nuestros hijos, nuestros muchachos puedan acceder a programas basura. No tanto, no decir que oír la noticia, ¿va? Programas basura, porque hay muchos programas basura, pues, para que vean pornografía, para que vean erotismo, para que vean juegos violentos, donde no tienen el control de un adulto. Cuando a mí me han dicho, ¿puede ver ese juego, mi hijo? ¿Qué juego es? ¿Estás tú con él para explicarle? Porque lo va a ver contigo o sin ti. Lo va a ver. Porque no estás el 100% de tu tiempo con él o con ella. Lo va a ver. Entonces no es quitárselo, es entrenarlo para que aprendan a desechar lo malo, para que aprendan a luchar contra aquellas cosas que les están dando, si esas cosas tergiversan el estilo de vida que Dios nos ha pedido que tengamos. Porque si se los prohibimos, mira, lo van a hacer a escondidas nuestras. Sí, a lo mejor cuando estemos bien dormidos, como saben que papá, ya oí los ronquidos de papá y de mamá, porque ambos roncan. No me digan las mujeres que no roncan. Ambos roncan. Ya oí los ronquidos. Ponen allá la televisión o el celular que usualmente tienen y inmediatamente encuentran todas esas cositas, esos juegos. Pues esas son ciertos derechos humanos, lo pongo así entre comillas, de carácter diabólico. Y a veces el adulto o los padres no pueden estar todo el tiempo con ellos porque tienen que trabajar demasiado. Tienen que trabajar demasiado para poder subsistir. Entonces, otra de las cosas que es diabólica, separa a los niños de sus padres como una medida para acabar con aquellos a los que se teme. Sepáralos para que les quiten el lugar, o se teme que les quiten el lugar que tienen o que pueden ostentar en ese momento. Sepáralos, porque divide y vencerás. Divide a las familias y vas a destruir la familia. Y eso lo está haciendo el mundo el día de hoy. Esta es la manera satánica que el mundo de hoy tiene para acabar con que el mundo quiere desaparecer. Y el mundo es de Satanás. En otras palabras, Satanás se va a meter en las familias de la iglesia, se va a meter con los jóvenes de hijos de nuestros hermanos, se va a meter con los niños, hijos de nuestros hermanos, porque esta es la forma que él tiene para acabar con la familia, que es el sustento de la iglesia. Decíamos hace 2 semanas que la familia es el sustento de la sociedad, es el sustento de la iglesia. La iglesia no debe de estar formada por solo personas solteras. Bienvenidos los solteros. Pero no solo debe de estar formado por él, está formado por familias, pero familias completas. Esa debe de ser la iglesia. Los faraones de la actualidad siguen ese proyecto de eliminación de la gente y con eso, a la larga o a mediano plazo, van a buscar desaparecer la iglesia. Sabemos porque tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo que la iglesia no va a desaparecer. ¿Sí? Pero sí que se va a enfrentar con el mismo Satanás. Y sí se está enfrentando con las mismas huestes satánicas el día de hoy. Por eso debemos de conocer estas cosas. Entonces, debemos de ver esto, que así hoy el mundo así ha orquestado la destrucción del ser humano. La iglesia, Dios ha orquestado lo que es la salvación o la forma de liberación, la forma de salvación de todos aquellos que están oprimidos. Lean nada más el Sermón del Monte. Y estos están oprimidos por Satanás y sus agentes. Y el medio que Dios ha utilizado es a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo conocemos, nosotros lo sabemos. Entonces nosotros debemos de unirnos a toda la intención de nuestro Señor Jesucristo de liberar a lo más que pueda, lo que podamos, diríamos.
Claro, Dios lo puede hacer así en un instante, pero Dios no nos hizo como los animales sin capacidad de razonar. Dios nos hizo seres pensantes para que tomemos la decisión en el pensamiento que Dios mismo le dice en Deuteronomio a los israelitas: he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. Otros lo leen: he puesto delante de ti lo bueno y lo malo, escoge lo bueno para que vivas. Y está bien, y está bien. Dios mismo nos dice que lo malo y lo bueno están delante de nosotros, pero no están delante de nosotros porque eso fue lo que Él quiso. Está delante de nosotros porque se comió del fruto del árbol de la ciencia de lo bueno y lo malo. La ciencia del bien y el mal, o el conocimiento del bien y el mal, se dio allí. Entonces todas estas cosas tenían que ocurrir. Pero ocurría una cosa muy interesante con Moisés. Moisés era único en esos tiempos. Él era bicultural. Presta atención. Él era bicultural. Nació hebreo y se crió egipcio. Hablaba hebreo y hablaba egipcio. Conocía la cultura hebrea y conocía la cultura egipcia. Y eso a mí me dice una cosa muy, muy, muy interesante. Y yo sé que ya está en sus pensamientos. Bueno, eso hacía a Moisés un personaje único. Y por eso lo escogió Dios. Por eso lo escogió Dios. Que tuvo algunas situaciones, eso es lo que, con eso vamos a estar terminando. Mira, Moisés era único, por lo tanto, hermanos, hermanas, tú y yo somos únicos también. Somos de dos culturas. Venimos de una cultura. No te olvides de esa tu cultura, porque es esa tu cultura la que te obliga delante de Dios a ir con los que son como tú. Pero también estás con la otra cultura, conoces la otra cultura. Entonces puedes ayudar a otros a vivir en la otra cultura. Te vuelves en un puente entre la cultura de la que vienes y la cultura en la que estás. Tú y yo, como Moisés en aquel tiempo, somos únicos también en ese sentido. La mayoría de nosotros hablamos los dos idiomas. No reniegues de tu idioma español. No reniegues de tu idioma chino o de tu idioma francés o de cualquier idioma que hables. No lo reniegues por hablar solo el idioma de aquí, aunque aquí te van a obligar, porque es el idioma oficial y normal que te obliguen. Pero no reniegues de tu idioma, porque Dios lo va a utilizar en el momento que Él precise. Porque para eso nos ha puesto Dios en un lugar como este, donde hoy estamos. Por eso le digo, tú y yo somos especiales, somos todos los que llegamos a tener un conocimiento de esta nueva cultura en la que estamos, sin olvidar nuestra cultura, somos únicos. A mí me decía un hermano, recién yo llegar a Estados Unidos, yo le decía: perdóneme hermano, con un inglés peor, y el de ahorita es malo, el de aquel entonces era peor. Con un inglés así, yo le pude decir: perdona que yo no te puedo entender porque tú hablas inglés y yo no. Y me dice: pero ¿qué te voy a perdonar a ti? Me dice: dentro de 6 meses tú vas a estar hablando inglés como yo, y dentro de 6 meses yo no voy a hablar español como tú. Dentro de 6 meses tú hablas 2 idiomas y yo voy a seguir hablando uno. Me llamó mucho la atención el punto de vista de este hermano. Y claro, por aprender más, ¿verdad? Nos ha hecho únicos, nos ha hecho especiales en este lugar. Culturales, Moisés. Por eso, Dios cierra puertas, y esta es la conclusión a la que vamos a llegar, pero ahorita les voy a decir por qué. Dios cierra puertas, sí. Miren, según el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 22, véanlo. Hechos, capítulo 7, versículo 22, el mismo Esteban dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y obras. Sabía cómo trabajar en el medio egipcio y también sabía cómo hablar en el medio egipcio. Por eso pudo ser líder de ese pueblo.
se había preparado en las mejores universidades egipcias y era poderoso en sus palabras y en sus hechos. Pero también, vea lo que dice el 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él creía que por el conocimiento que tenía, por haber estado entre los egipcios y por haber estado acá con el pueblo hebreo, por eso él regresó con ellos y quiso unirse a ellos. Creyó que por ese conocimiento él podía ser el líder, el mero mero. Pero se lo tenían que reclamar de una manera. Y entonces nosotros vemos, Dios le cerró la puerta a Moisés en ese momento. ¿Por qué cerraría Dios una puerta? Tal vez porque estaba tratando de asumir el liderazgo de su pueblo de la manera inadecuada y no a la manera de Dios. Las puertas que Dios cierra tienen que ver con el ministerio al que Dios te ha llamado. Si te cierra una puerta es porque Él quiere o que aprendas o que tomes otro camino. Pero esa es la razón por la que Dios cierra puertas. No entré a esta universidad, Dios me cerró la puerta. Cuidado. No digas que Dios hizo algo que pudo haber sido la decisión de una persona, un ser humano. Es que Dios tiene control sobre eso. No, Dios controla a los que se dedican a obedecerle. Pero les da libertad. Véanle Hechos, Romanos capítulo 1. Dice que los deja libres a los que persisten en pecar. Los deja libres para que caigan más en su pecado. Lo dice. No interviene Dios. Porque cuando Él intervenga, es lo que vamos a conocer como el juicio final, el juicio del trono blanco. Allí sí va a intervenir Dios. ¿Y saben qué? Tenemos el privilegio, tú y yo que hemos recibido a Cristo, tú y yo que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, de que vamos a ser testigos de ello. Así lo dice en las Escrituras. Entonces, una puerta a Moisés en su propia cara. ¿Por qué? Quitó la vida para proteger otra. Vea lo que dice Hechos 7:24 y vuelva a Éxodo 2:12. 7:24 dice, 7:24 dice, al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Lo que Esteban está diciendo, que en el corazón de Moisés anidaba la venganza, porque vio lo que le hizo a alguien que él quería. Bueno, tú lastimaste a esta persona que yo quiero, entonces yo me voy contra ti. Eso es lo que estaba haciendo Moisés. Pero esa no es la manera de Dios. El Dios mismo dice, mía es la venganza, déjamela a mí, yo voy a vengar. Entonces Dios le cierra la puerta a Moisés. ¿Pero por qué? Éxodo capítulo 2, versículo 12. ¿Qué es lo que dice? Dice, entonces miró a todas partes. Sabía que lo que iba a hacer estaba malo. Sabía que lo que iba a hacer Moisés estaba malo. Por eso miró a todas partes. ¿Y qué? Viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Claro, siglos después Jesús diría, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Lo que tú guardes, cuando quieras desarrollar la obra de Dios, se va a manifestar. Se va a manifestar y va a explotar. Y te va a dañar a ti y a los que te rodean, porque lo ocultaste. Y hay varios ejemplos de eso en la Biblia. Sabía que lo que iba a hacer estaba malo. Sabía que matar al egipcio no era lo que debía de hacer, pero como estaba enojado, Esteban dice, vengó a su hermano. Vio a todos lados y al ver que no había nadie, lo mató. Había hecho algo que no debía de hacer porque esa no es la manera de Dios. Entonces, yo sé mucho, yo estudié aquí, a mí me prepararon para ser faraón.
quiso erigir en juez y gobernante, porque según él estaba mejor preparado que cualquiera de los de su pueblo. ¿Y saben qué? Era cierto. Entre todos los del pueblo de Israel y por toda la nación de Israel que estaba en ese momento en Egipcio, él era el mejor preparado. Él era el mejor preparado. Y no había nadie en el pueblo al que Dios pudiera llamar con la preparación que tenía Moisés. Pero él dijo, yo estoy listo. Pero Dios le cerró la puerta, ¿saben por qué? Porque estaba listo en conocimiento, sabía cómo dirigir una nación, pero no sabía cómo obedecer a Dios. No sabía cómo entregar su confianza en Dios. No sabía cómo debía responder ante las situaciones que se le iban a presentar dirigiendo una nación o dirigiendo una iglesia. No sabía cómo se le iban a presentar. Entonces tenía que prepararse. Entonces Dios cierra la puerta para que él se preparara. Que vean hasta dónde fue a caer, según nos dicen las escrituras. Cuando leíamos en el versículo 15 de allí de capítulo 2. Dice que huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Madián está en Arabia. Cruzó toda la península de Sinaí. Cruzó el golfo de Aqaba, o hoy creo que es del golfo de Kuwait, toda esa parte. Cruzó a este lado de lo que es Arabia. Allí está Madián. Allí es donde después tuvo que llevar al pueblo. Y él ya lo conocía. Dice, es que tuvo que ir allá para que lo conozcan. No, tuvo que ir allá para que aprenda. ¿Y saben cuánto tiempo le costó aprender? Lea otra vez Hechos 7. Dice que estuvo 40 años allá antes de que Dios lo llamara. Antes de que Dios lo llamara. Entonces nosotros vemos, ¿por qué le cerraría Dios la puerta a Moisés? Se la cerró porque quiso proteger una vida quitando otra. Quiso erigirse en juez y gobernante sin que esté preparado para eso. Preparado para las cosas del mundo, sí. A mí me preocupó mucho estar preparado para hacerle frente a la ciencia matemática, a la abstracción matemática, pero no estaba yo preparado para hacerle frente a las cosas de la iglesia. Por eso Dios me tuvo que mandar, me tuvo que cerrar una puerta y abrirme y mostrarme el camino de la enseñanza para que después abriera esa que me había cerrado. Eso es lo que nos enseña Dios por medio de Moisés. Que a lo mejor se te cierra una puerta porque tú necesitas estar preparado para hacerle frente al ministerio al cual Dios te está llamando, para hacerle frente al liderazgo para el cual Dios te está llamando, porque no te está llamando cualquier cosa, te está llamando a servir en la misma iglesia de Dios. No es cualquier cosa, no es para dar clases en la universidad, no es para atender a los cochinos allí en el puercal, no es para atender al ganado por allá, no. Es para trabajar con gente, donde cada quien tiene una manera de ver las cosas diferentes, una cultura diferente. Por eso necesitas conocer su cultura y conocer la cultura eclesiástica para que seas el puente que les haga llegar hasta donde está Dios. Y eso es lo que nos está mostrando Dios. Dios no cierra puertas porque no quiere que tú vayas. Dios cierra puertas porque quiere que tú te prepares para Él. Porque entre más preparado estás, mejor le vas a servir a Él. Y Moisés no solamente sirvió a los de su pueblo, sino a aquellos que se unieron a su pueblo y que conformaron lo que hoy es la nación de Israel. Es más, allí en Hechos capítulo 7, versículo 28, volvamos allí, versículo 28, volvamos allí. Vea lo que dice: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Como sabían eso, ellos creían que la manera de su liderazgo iba a ser a través de la violencia. Y ellos estaban viviendo la violencia. Conocían la violencia, conocían el maltrato. Entonces, cuando le dice eso el egipcio, ¿quieres matarme como mataste al egipcio? Que le están diciendo que creían que él se impondría en el liderazgo que él estaba tratando de asumir cuando dicen, ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros?
porque quiso mediar. Tal vez tuvo una buena intención, pero no había sabiduría, no había espiritualidad en lo que estaba haciendo. Tenía que prepararse para eso. Entonces tuvo que ir al desierto de Madián para prepararse por 40 años. Lo dice allí en Hechos 7:30, lo que hace un rato lo mencionaba. Entonces, Dios cierra puertas porque las cosas en su reino se hacen a su manera y no a la tuya, no a la mía. Dios cierra puertas, quiere que tú ejerzas ministerio, quiere que tú le sirvas adecuadamente. Dios cierra puertas para que te prepares, no para impedir que vayas allá. Es que ya cerró la puerta, es que Dios no quiere. No. ¿Sabes cuándo se cierra una puerta? Dios sí puede decir, Dios no quiere. Cuando tú no te sientes satisfecho. Quieres ir hasta, aunque haya la puerta ahí cerrada. Esto lo he visto mucho, sobre todo en el pastorado. Yo quiero ser pastor, pero hermano, es evidente que Dios no te ha llamado. Ah, no, pero yo voy a hacerlo y que no sé qué. Y le hace la guerra a su pastor, lo botan de la iglesia, gana a otros hermanos inmaduros como él, botan al pastor y lo ponen a él. ¿Y saben qué pasa? Se divide y hasta posiblemente desaparezca esa congregación. Porque cuando empiecen los cocolazos, es como estar en el army. Estar entrenando es bonito, porque te estás tirando y no vas a recibir nada a cambio. Pero cuando te dicen, ahora vas a estar al frente, es entonces cuando se ve quién es quién. Es cuando se ve quién es quién. Los que alguna vez han sido entrenados en el ejército entienden muy bien esto que estoy diciendo. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que qué es lo que pasa cuando Dios te cierra una puerta? Mira, cuando Dios te cierra una puerta, si te desanimas, no estás listo. No estás lista. Pero sí te digo una cosa, no desistas. Pero si no te ha llamado, tampoco insistas. Tampoco insistas. Entonces, una puerta que Dios nos cierra, una situación que se presenta que nos tenga a nosotros que hacer, como que hacernos a un lado por un momento, una puerta de ese estilo, solamente me queda una alternativa, insisto o desisto. ¿Qué es lo que va a hacer? No desanimarme, seguir adelante hasta que Dios me la abra, porque ¿qué pasó después de los 40 años? Dios le abrió la puerta a Moisés. Y vamos a ver un poco de eso la próxima semana. Entonces, mi hermano, mi hermana, lo que hoy vives, lo que hoy enfrentas, es una puerta que Dios te está cerrando. No es que no quiere que vayas por ese camino, sino que aún no es tiempo. Aún se necesita la preparación de Él, que Él desea darte por medio de sus enviados, por medio de todas aquellas personas que Él ha preparado para que tú recorras el camino que Dios te tiene preparado. No tengas miedo porque una puerta se ha cerrado. Tampoco intentes abrirla con tus propias fuerzas, no vas a poder. Por eso el texto de transición está en Apocalipsis 3:7. Cierra puertas y nadie puede abrir. Abre puertas y nadie puede cerrar. Si quieres luchar con una puerta cerrada de Dios, vano intento. Si quieres cerrar una puerta abierta por Dios porque no te gusta lo que ves, lo que estás viendo y no la quieres pasar, vano intento. Podrás no hacer lo que Dios te manda hacer, pero eso te va a ser demandado. Es la función de la atalaya. Si no avisas al pueblo que ahí viene el peligro y el pueblo muere, su sangre será, tú serás culpable de la sangre derramada. Ahí lo dice en Ezequiel. O sea, es responsabilidad nuestra, todos aquellos que están a nuestro alrededor y no conocen a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aunque lo voy a decir la próxima semana, de una vez les adelanto. La única puerta que Dios tiene abierto para todos nosotros se llama Gran Comisión y Gran Mandamiento. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy nos das. Abre nuestro corazón, Señor. Enséñanos más de ti.
tú seas honrado y glorificado. Cierra puertas, Señor, donde sientes que necesitamos, donde sabes que necesitamos ser preparados, y ábrelas cuando estemos listos. Bendice a tu iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.